¿De verdad me vas a decir que las salchichas no son uno de tus amores eternos? Es difícil dejar una salchicha intacta en el plato. Precisamente por eso merece la pena saber cómo se elaboran en las fábricas modernas. Para mostrarlo con detalle, imaginamos que entramos en una planta de procesamiento especializada y seguimos el recorrido desde la carne fresca hasta el producto listo para comer. Aquí empieza uno de los puntos clave del proceso. Todo se basa en una materia prima bien seleccionada y tratada con control. El trabajo arranca con carne fresca, limpia y deshuesada, que se revisa para asegurarse de que no queden fragmentos de hueso ni tejidos no deseados. A continuación se divide en porciones regulares que se alimentan de forma continua a enormes picadoras industriales. Estas máquinas trituran la carne paso a paso hasta obtener una textura uniforme, sin grumos. Este tratamiento gradual garantiza que cada lote salga con la misma consistencia, lo que se traducirá después en un bocado homogéneo en todas las salchichas. Para conseguir la mezcla adecuada, no solo se usa carne fresca. También se incorpora carne congelada, que desempeña un papel importante en la seguridad y la estructura del producto. Congelar la carne a bajas temperaturas durante un tiempo determinado ayuda a reducir la presencia de parásitos y algunas bacterias, lo que aporta un nivel adicional de seguridad alimentaria. Al mismo tiempo, facilita que la masa resultante mantenga una forma estable y una textura firme durante el procesado. El resultado de esta combinación es una mezcla que, tras el picado, empieza a mostrar la textura suave y cremosa que muchos asocian con sus salchichas favoritas. La carne entera se desmenuza y se pica hasta que los trozos desaparecen y dan paso a una masa uniforme, lista para recibir el resto de ingredientes. Lo interesante llega ahora. A partir de esta base neutra de carne se construirán el sabor, el aroma y la jugosidad que distinguen a cada tipo de salchicha. En la siguiente etapa se incorporarán las especias, las hierbas, el hielo y otros componentes que dan personalidad a la mezcla. Si te gusta descubrir cómo se producen de verdad los alimentos que llegan a tu plato, puedes suscribirte para seguir viendo más procesos industriales como este y no perderte las próximas etapas. Con la carne ya perfectamente picada, empieza una de las fases más importantes del proceso: transformar esa masa neutra en algo con sabor, aroma y jugosidad. Para conseguirlo, se añade una mezcla cuidadosamente medida de sal, especias y, en algunos casos, hierbas secas o molidas. Cada fábrica trabaja con sus propias recetas, pero todas siguen un principio común. Las cantidades se pesan con gran precisión para que cada lote de salchicha sepa exactamente igual al anterior. Aquí ocurre un punto clave del proceso. El equilibrio entre carne, grasa y condimentos define la personalidad de la salchicha. Las combinaciones pueden variar desde sabores muy suaves hasta mezclas más potentes con pimienta, ajo, pimentón u otras especias. La sal no solo aporta sabor, también ayuda a ligar las proteínas de la carne, lo que contribuye a lograr una textura elástica y firme. Por eso, se añade en el momento adecuado y se mezcla durante un tiempo concreto, para que se distribuya de forma homogénea en toda la masa. A esta base se le incorpora hielo picado o agua muy fría. Puede sorprender, pero el hielo cumple varias funciones esenciales. Por un lado, aporta humedad, lo que contribuye a que la salchicha quede jugosa tras la cocción. Por otro, mantiene la temperatura de la mezcla en valores bajos mientras las máquinas trabajan a alta velocidad. Mantener la masa fría evita que la grasa se derrita demasiado pronto y se separe de la carne, algo que perjudicaría tanto el aspecto como la textura final. Lo interesante llega ahora. Esta combinación de frío, sal y batido es la que crea esa masa fina y ligeramente brillante que muchos reconocen al cortar una salchicha. Durante esta etapa, la carne fresca y la congelada terminan de integrarse por completo. La mezcla pasa por amasadoras o mezcladoras industriales que trabajan en ciclos programados. Primero mezclan de forma lenta para repartir los ingredientes y luego aumentan la velocidad para desarrollar la textura deseada. Al mismo tiempo, otros ingredientes líquidos, como preparados salinos, extractos de especias o aditivos autorizados, se añaden poco a poco para mejorar la cohesión y la estabilidad de la masa. Sensores colocados en las máquinas controlan parámetros como la temperatura, el tiempo de mezclado y, en algunos casos, la viscosidad de la mezcla. Si la masa está demasiado blanda, podría perder forma durante el embutido. Si queda demasiado rígida, resultaría difícil de trabajar y daría una textura poco agradable al comer. Por eso, los tiempos de mezclado y las cantidades de hielo se ajustan con mucha precisión.
Aquí se ve otro punto importante del proceso. No se trata solo de añadir ingredientes, sino de hacerlo en el orden y la proporción exactos. Al final de esta fase, la masa de salchicha presenta un aspecto uniforme, sin grumos visibles y con una textura suave y compacta. Está lista para recibir los últimos ajustes como la incorporación de las yemas de huevo en ciertos tipos de productos y para pasar a la etapa siguiente, la preparación de la tripa y el embutido, donde la mezcla tomará por fin la forma de salchicha que todos reconocemos. Con la mezcla de carne ya homogénea y fría, llega el momento de incorporar uno de los ingredientes que más influyen en la textura final de la salchicha: las yemas de huevo. Muchas plantas utilizan máquinas automáticas de alto rendimiento capaces de cascar cientos de huevos por minuto. Estas máquinas separan de forma precisa la yema de la clara, ya que en este tipo de elaboraciones industriales solo se emplean las yemas por su capacidad para emulsionar y aportar suavidad. Aquí ocurre un punto interesante del proceso. La yema actúa como un pegamento natural que mejora la cohesión interna de la masa. Una vez separadas, las yemas se baten hasta conseguir una emulsión fina, sin grumos ni burbujas de aire. Esta emulsión se incorpora lentamente a la mezcla de carne mediante un chorro constante que permite integrarla de forma progresiva. Las mezcladoras industriales trabajan en ciclos muy específicos, alternando fases de rotación lenta para repartir bien la emulsión con fases más rápidas que terminan de ajustar la textura. Al final, la masa adquiere un color más uniforme y un brillo característico que indica que los ingredientes están perfectamente combinados. Lo interesante llega ahora. Sin esta emulsión, la salchicha podría quedar demasiado seca o con pequeñas separaciones internas. Mientras la mezcla alcanza su textura ideal, otro equipo se encarga de preparar la tripa natural, utilizada por muchas industrias por su flexibilidad y resistencia. Estas tripas, conservadas en sal, deben remojarse en agua fría durante un tiempo que puede variar entre 30 minutos y varias horas. Este remojo elimina la sal y devuelve elasticidad a la tripa, permitiendo que soporte la presión del embutido sin romperse. Las tripas se enjuagan varias veces y se revisan manualmente para asegurarse de que estén perfectamente limpias. Aquí aparece otro punto clave. Si la tripa no tiene la humedad adecuada, puede romperse durante el llenado y afectar la calidad del producto final. Una vez listas, las tripas se colocan en el tubo de alimentación de la máquina embutidora. Estas máquinas trabajan a gran velocidad y son capaces de generar cadenas continuas de salchichas sin interrupción. La presión del embutido se controla cuidadosamente para lograr una forma uniforme y evitar bolsas de aire en el interior. Si la presión es demasiado alta, la tripa puede estallar. Si es demasiado baja, la salchicha puede quedar irregular o con huecos. Por eso, sensores internos ajustan de forma constante el flujo de la mezcla y la fuerza de empuje. A medida que la mezcla entra en la tripa, se forman largas tiras continuas de salchicha, que luego se cortan en tamaños estándar. El corte puede hacerse con cuchillas automáticas o mediante un sistema de torsión que segmenta las piezas sin necesidad de cortar físicamente la tripa. Este método permite crear salchichas de tamaños uniformes de manera rápida y eficiente. Tras esta etapa, las salchichas ya tienen la forma final, pero aún les queda un recorrido crucial que definirá su color, su aroma y su vida útil. Con el embutido terminado, la producción se prepara para pasar al presecado, al ahumado y a la etapa de secado final, donde la salchicha adquirirá el sabor y la textura característicos que todos reconocemos. Con las salchichas ya formadas, comienza una fase clave para desarrollar su sabor final: el presecado. En esta etapa, las salchichas pasan por túneles o cámaras donde se controla la temperatura y la humedad para retirar parte del exceso superficial de agua. En algunas plantas se aplican recubrimientos o soluciones especiales que mejoran el color y preparan la superficie para los siguientes pasos. Este punto es especialmente importante porque un presecado adecuado permite que el ahumado sea más eficiente y uniforme. Una vez listas, las salchichas se trasladan a la zona de colgado. Se utilizan ganchos de acero inoxidable o varillas de madera, y cada salchicha debe colocarse con la misma separación. Esta distancia no es un detalle menor. Si las piezas están demasiado juntas, el aire no circula bien. Si están demasiado separadas, se pierde capacidad productiva. Lo interesante llega ahora. La distribución perfecta en las varillas determina que el ahumado penetre en todas las piezas por igual, garantizando un color uniforme y un aroma equilibrado.
Cuando las salchichas ya están colgadas, se introducen en las cámaras de ahumado, una de las etapas más decisivas de todo el proceso. El ahumado tiene dos funciones principales. La primera es aportar ese sabor característico, profundo y ligeramente dulce que muchos consumidores asocian con una salchicha de calidad. La segunda es actuar como conservante natural. El humo contiene compuestos antimicrobianos que ayudan a prevenir el crecimiento de bacterias y prolongan la vida útil del producto sin necesidad de recurrir a conservantes artificiales en grandes cantidades. Dentro de estas cámaras, todo está regulado al milímetro. La temperatura, la densidad del humo, la circulación del aire y el tiempo de exposición se controlan mediante sistemas electrónicos que ajustan automáticamente los parámetros. Algunas fábricas utilizan madera específica, como haya o roble, para crear un perfil aromático concreto. Aunque la mayoría de procesos están automatizados, los operarios siguen supervisando variables críticas para evitar que la superficie de la salchicha se reseque demasiado o que la pieza quede con un tono irregular. Aquí ocurre uno de los momentos más interesantes del proceso. Un ahumado excesivo o insuficiente podría alterar por completo el sabor, por lo que el equilibrio es fundamental. Al salir del ahumado, las salchichas pasan a una etapa de secado posterior, donde terminan de adquirir su textura y color definitivos. En esta cámara se ajustan humedades más bajas que ayudan a fijar el color y la firmeza, dando el aspecto brillante y tenso que se espera de una salchicha bien elaborada. Durante este secado final, las proteínas superficiales se estabilizan, lo que evita que la tripa se rompa fácilmente durante el envasado. Tras este proceso, los operarios, o sistemas robóticos en fábricas más modernas, retiran cuidadosamente las salchichas de los ganchos y las colocan en cintas transportadoras para su inspección previa al empaquetado. En algunos centros avanzados, potentes chorros de aire separan automáticamente las salchichas colgadas, reduciendo el contacto manual y acelerando la línea de producción. Esta tecnología también ayuda a mantener la integridad de la tripa, evitando deformaciones y preservando el aspecto uniforme del producto. Lo relevante en este punto es que, tras el presecado, el ahumado y el secado final, las salchichas ya han adquirido su sabor, su aroma y su textura característica. Con esta etapa completada, solo falta el último paso, el envasado, donde se garantiza la conservación y la seguridad antes de que las salchichas lleguen al mercado. Tras completar el proceso de ahumado y secado, las salchichas pasan a la última gran etapa de su recorrido, el envasado. Aunque pueda parecer un paso simple, es uno de los más importantes para garantizar la frescura, la seguridad y la presentación del producto. Aquí, las salchichas se alinean cuidadosamente sobre cintas transportadoras y se distribuyen según el formato comercial: bandejas de plástico termoselladas, paquetes al vacío o bolsas con atmósfera controlada. Cada formato tiene un propósito distinto, pero todos buscan una misma meta: preservar el sabor y la textura que se han conseguido durante todo el proceso. Dependiendo del tipo de salchicha, se puede optar por un envasado al vacío, que elimina el aire del interior para evitar la oxidación, o por el uso de atmósferas modificadas, en las cuales se sustituyen los gases naturales del aire por una mezcla segura que retrasa el deterioro. Aquí ocurre un punto clave. Este control del ambiente dentro del envase ayuda a mantener la jugosidad y el color durante más tiempo, especialmente en productos destinados a viajes largos o mercados internacionales. Una vez posicionadas las salchichas dentro del envase, las máquinas proceden al sellado. Se utilizan sistemas de calor o presión que aseguran un cierre completamente hermético. Si el envase no queda bien sellado, podría perderse humedad o entrar oxígeno, comprometiendo la calidad del producto. Por ello, cada sello pasa por sensores de verificación que detectan microfugas o irregularidades prácticamente invisibles al ojo humano. Lo interesante llega ahora. Si un envase presenta un error aunque sea mínimo, se retira automáticamente del flujo para su revisión manual, asegurando así que solo los productos en condiciones óptimas lleguen al consumidor. A continuación, llega la etapa de etiquetado, donde se imprimen las fechas de producción, caducidad, información nutricional y códigos de trazabilidad. Estos códigos permiten seguir el recorrido del producto desde la fábrica hasta el punto de venta, lo cual es fundamental para garantizar la seguridad alimentaria. Después del etiquetado, los envases se agrupan en cajas de cartón y se organizan por lotes para facilitar su almacenamiento y distribución. Los paquetes ya listos se almacenan en cámaras de frío, donde la temperatura y la humedad se mantienen en niveles específicos para conservar el sabor y la firmeza de las salchichas.
Este almacenamiento controlado evita cambios indeseados en la textura y prolonga la vida útil del producto. Lo interesante de esta fase es que no solo se guarda el producto, sino que se realiza un último control de calidad visual para confirmar que el color, el brillo y la integridad del envase se mantienen en perfecto estado. Una vez superadas todas las verificaciones, las salchichas se cargan en camiones refrigerados o sistemas logísticos adecuados para su distribución. El viaje puede ser corto, desde la fábrica hasta un supermercado local, o puede abarcar cientos de kilómetros hasta otros países. En cualquiera de los casos, se mantiene la cadena de frío en todo momento para asegurar que la calidad no se vea comprometida. Esta parte del proceso es tan crucial como cualquier otra. Un transporte inadecuado podría arruinar todo el trabajo anterior. Finalmente, las salchichas llegan a los estantes de supermercados, carnicerías o restaurantes, listas para ser cocinadas y disfrutadas. Y aunque el consumidor solo ve el producto final, detrás de cada salchicha hay un complejo recorrido de maquinaria, control técnico y trabajo especializado. Lo relevante aquí es que cada paso, desde la selección de la carne hasta el embalaje final, está diseñado para garantizar sabor, seguridad y consistencia en cada bocado. Así termina el viaje de una salchicha industrial. Desde la carne fresca hasta el producto terminado que llega a tu plato. Si te ha gustado conocer todo este proceso y quieres seguir descubriendo cómo se fabrican otros alimentos y productos en las grandes industrias del mundo, puedes suscribirte para no perderte los próximos vídeos llenos de procesos reales y sorprendentes.